¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy les voy a dar unos cuantos consejos y factores que creo que deberían de tener en cuenta avanzando para el siguiente año. Vamos a hablar un poco sobre qué nos podrían traer las listas, productos, los cambios tan significativos que tuvimos anunciados hace unos cuantos días y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. La idea de este video es hacerles algunos cuantos recordatorios que creo que podrían ser bastante útiles. Muchas de estas cosas ya las deben de saber o incluso ya las tendrán en cuenta. Sin embargo, hay tantos factores que considerar para este juego que puede que algunos de estos los estén olvidando. Asimismo, si consideran que hay algún punto importante que no mencioné, que ignoré o que incluso consideran que es erróneo y que no lo debería de estar mencionando, por favor déjenlo en los comentarios. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a los consejos. El primero de estos consejos es que si ustedes tienen una estrategia o cartas que sean relevantes para el meta, consideren si deben de venderlas o no. Esto va mucho más orientado a los Orcust y los Sky Striker que, ya que fueron tan dominantes el último formato, quizás el Sky Striker no de manera pura, pero sí por la parte de Engage. Si ustedes tienen estas estrategias, si dependen de estas mismas cartas, consideren deshacerse de estas ahora mismo. Tenemos suficientes motivos, como ya expliqué en la predicción de la banlist, para creer que estas cartas van a recibir un golpe de consideración. Precisamente por esto todavía están a buen tiempo de poder deshacerse de estas cartas. Hay muchos jugadores que consideran que el formato actual no va a ser golpeado o simplemente no va a cambiar, precisamente por los cambios que tuvimos anunciados hace unos cuantos días. Sin embargo, esto me parece que es completamente erróneo y esto se debe a que los siguientes 3 meses que vamos a jugar va a ser todavía bajo la era Link. Entonces veo muy difícil que el Sky Striker, Orcust e incluso por extensión el Salamangreat y el Thunder Dragon estén a salvo. Teniendo esto en mente, consideren vender sus cartas, sea de rareza alta, las bases como tal, o incluso si con esto quieren jugar a la misma lotería y arriesgarse a quedarse con estos decks, y si por algo en la lista no son golpeados, entonces van a tener una estrategia bastante relevante para el siguiente formato, pero sí deberían de estar considerando toda esta parte. Del otro lado de la ecuación, si ustedes están interesados en jugar Orcust, Sky Striker, incluso con golpes encima o incluso teorizando que podrían ser más golpeados, también para ustedes es muy buen momento para intentar hacerse de estas cartas. Honestamente no lo recomiendo, pero hay jugadores que disfrutan de jugar decks golpeados, decks que fueron meta y que ahora son mucho más baratos y muchas otras cosas más. Eso es cubriendo las estrategias más competitivas, pero también tienen que considerar otros factores como por ejemplo el side deck. Tenemos unas cuantas cartas en este momento que son muy buenas contra el meta actual, como por ejemplo System Down, Artifact Lancia, entre otras que en su rareza más alta por ahora son cartas algo costosas. Si llegamos a tener ese cambio en el formato que tanto estamos teorizando que nos va a llegar, entonces estas cartas van a perder muchísimo valor. Todavía están a muy buen tiempo de poder deshacerse de estas mismas cartas, poder aprovechar al máximo valor de estas mismas, y dentro de unos cuantos meses van a poder recuperar estas mismas cartas pero por un costo más bajo. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta. Si consideran que todavía van a ser relevantes o ya la tienen en la rareza que ustedes quieran y ya no la van a soltar, está muy bien, pero en caso de que no sea así y que simplemente la tengan precisamente por el formato en el que estamos, es buen momento de deshacerse de estas mismas. Por último, es que si tienen alguna carta que es un tanto costosa porque le da mucha potencia a algún deck, pero en realidad no es de ese mismo arquetipo, también consideren deshacerse de esta misma. Un ejemplo claro de esto es el Gizmek Orochi. Es una carta que es muy utilizada en la estrategia de Orcust y que es muy buena, pero si llegan a golpear Orcust Nightmare, que incluso hay jugadores que quieren ver esta carta prohibida, entonces esta carta podría llegar a perder mucho uso. Todavía se podría utilizar en estrategias como Gren Mayu y otras, pero creo que brilla muchísimo más en la estrategia de Orcust. Entonces todavía es muy buen tiempo para poder actuar sobre estas mismas cartas y, como ya mencioné, que saquen el máximo provecho de todo esto. El siguiente punto es que consideren el impacto y la potencia que van a tener muchas de las cartas que ya sabemos que nos van a llegar para los siguientes 3 meses. Y tengo 2 ejemplos muy claros de esto. El primero es Crystron Needlefiber. El anuncio de la llegada del Crystron Needlefiber a TCG fue una de las cosas que más generó movimientos durante el último mes. Desafortunadamente, con el anuncio de que los links ahora son opcionales, esta carta en papel ya no se ve tan potente, pero no hay que ignorar que va a ser una carta tremenda y precisamente por estos cambios no sabemos qué tanto vaya a cambiar la lista o si va a ser una carta tan opresiva. Eso todavía está en el aire. Sin embargo, por la parte de la utilidad y la potencia del mismo Crystron Needlefiber, les recomiendo que hagan sus pruebas para saber qué tan bueno puede ser Needlefiber para su estrategia. Si agregan Needlefiber, prácticamente su deck explota y puede hacer combos mucho más agresivos, puede dejar muchísima más presencia en el campo y es una carta que sí van a necesitar, no importa qué suceda con esta misma, o incluso podría suceder que Needlefiber mejora
para la estrategia, pero no es en realidad una carta que necesiten con desesperación. Entonces sí les recomendaría hacer todas estas pruebas para saber si van a necesitar a Needle Fiber o no. Otro aspecto a considerar es qué tan cara va a ser esta carta. Estoy esperando que esta vaya a ser la carta más cara que nos llegue en el Duel Overload. No me sorprendería que tuviéramos alguna otra sorpresa que también fuera bastante costosa, pero esta de buenas a primeras parece ser la carta más buscada del set. Lo menciono porque lo hemos visto en muchísimos momentos del juego. Sabemos que nos van a llegar cartas que son muy importantes, que son muy potentes. Muchos jugadores las adaptan para su estrategia, hacen planes con estas mismas, pero al momento en que son lanzadas son cartas muy caras y desafortunadamente no las pueden costear. Esto ha sucedido con Zodiac, con True Draco, con Sky Striker, solamente por mencionar algunos. Entonces sí deberían de tener también en cuenta ese factor sobre si consideran que lo van a poder costear. El otro ejemplo es Lightning Storm, que es una carta que nos va a llegar en el Ignition Assault y es prácticamente un Raigeki y un Harpies Feather Duster en una sola carta. Esta carta ya vimos que sí es relevante en Japón, por lo que no me sorprendería que para nosotros TCG esté prácticamente en todos los side decks e incluso en estrategias que siempre van segundo. No me extrañaría que lo tuvieran en main deck. Para la parte importante de Lightning Storm sería que consideren si la estrategia que están planeando utilizar para el futuro puede jugar a través de esta carta o si esta carta no le daña mucho. Por ejemplo, hay estrategias que esta carta los merma muchísimo, estrategias como los Hero, Paleozoic, Subterror, True Draco y muchas otras. Entonces, si ustedes están planeando jugar alguna de estas estrategias pero pierden fácilmente contra esta carta, entonces podrían estar pensando en elegir otra estrategia que no se vea tan afectada por esta misma, o incluso empezar a conseguir cartas que puedan defenderlos contra esto. Por ejemplo, Waking the Dragon es una carta que a pesar de ser destruida les va a poder generar ventaja. Starlight Road, My Body as a Shield y muchas otras podrían ser buenas opciones precisamente para combatir estas cartas. Son solamente dos ejemplos de cartas que creo que van a ser muy importantes, pero sí hay que tenerlas en cuenta porque muchas veces podemos avanzar al siguiente formato con plena confianza de que la estrategia es muy buena, pero ignoramos el hecho de que hay cartas de poder que ya sabemos que nos van a llegar y que estas mismas nos pueden castigar. Es solamente algo a tener en cuenta. El siguiente punto sería considerar qué cartas podrían ser reimpresas en el Duel Overload, que es prácticamente el siguiente set de reimpresión, e incluso para el Battles of Legend del siguiente año. Por la parte del Battles of Legend todavía está lejos porque faltan 6 meses para que este producto sea liberado, pero Duel Overload ya está solamente 3 y no me extrañaría que pudiera tener reimpresiones bastante importantes. Entonces, si hay cartas, sobre todo del Savage Strike y del Dark Neo Storm, que piensen que podrían tener una reimpresión aquí, todavía están a muy buen tiempo de poder deshacerse de estas mismas. Sobre la decisión si deberían de vender o no, me parece que depende mucho de cuáles sean sus planes para los siguientes meses. Por ejemplo, Fantastical Dragon Phantasmei es una carta que ha tenido muchísima controversia y muchísimo movimiento los últimos días, porque ya que los links no van a ser obligatorios desde abril en adelante, esta carta sigue siendo muy buena. Quizás ya no vaya a ser una carta que deba de estar en main deck, pero sigue siendo una carta tremenda y no me extrañaría que sea una carta que esté en los side decks de manera permanente. Sin embargo, por la misma creencia popular, esta carta está perdiendo mucho valor y no me sorprendería que esta también fuera anunciada como una reimpresión en el Duel Overload precisamente por la edad de esta misma carta. Entonces son factores que deberían de estar teniendo en consideración. Es mucho mejor deshacerse de la carta, esperar a que sean anunciadas las reimpresiones y en el peor de los casos van a tener que pagar un 10-20% más de lo que acabaron vendiendo las cartas precisamente para poder recuperarlas. Pero en caso de que sí tengan anunciada su reimpresión, estas cartas pierden muchísimo valor. Mencioné al Fantastical Dragon Phantasmei, pero también tenemos al Pot of Extravagance, al Borreload Savage Dragon y muchas otras más. Me parece que los mejores candidatos a recibir reimpresiones son las cartas del Dark Neo Storm y del Savage Strike, pero no me sorprendería que también tuviéramos alguna sorpresa aquí. Asimismo, échenle un buen vistazo a todas las cartas que tienen y que tienen un precio alto por alguna razón, sea porque les hace falta una reimpresión, sea porque son relevantes para el meta y muchas otras cosas más. Por ejemplo, Into the Void es una carta que se ha estado utilizando muchísimo en estrategias como por ejemplo Péndulos, Sky Striker, True Draco y muchas otras más. Y precisamente por esto esta es una carta que es bastante cara hoy en día. Por esto no me sorprendería que fuera anunciada otra reimpresión precisamente para el Duel Overload. Entonces, si ustedes tienen esta carta y no la están utilizando, sería muy bueno que se deshicieran de esta misma. Pero eso es lo que yo considero que va a suceder con la lista. Pero el hecho de que esta carta sea tan cara en este momento, sería muy bueno que pudieran deshacerse de estas mismas copias por cualquier cosa que pueda llegar a pasar con esta. Sea que sea golpeada en la lista, que tenga una reimpresión, que aparezca una carta que sea muy superior a esta, es muy buen momento de deshacerse de esta misma. Cartas que les hace falta una reimpresión desde hace mucho tiempo y que cada vez se hacen mucho más caras. Cartas que son relevantes para el meta y que por alguna razón se utilizan a 3 o simplemente son caras, como por ejemplo Into the Void. Cartas que son muy utilizadas porque son recientes, como Gizmek Orochi. Todas estas son las cartas que deberían de estar considerando para deshacerse de estas mismas cartas, porque no sabemos qué va a suceder con la lista que se nos va a entregar en enero, con las cartas reimpresas que se nos van a entregar en marzo y quién sabe qué vaya a suceder después.
después de eso. Entonces lo mejor sería que aprovechen el máximo valor de estas mismas cartas. El siguiente punto sería considerar hacerse de las cartas más caras y más recientes. Y esto es simplemente porque cuando se anuncien por completo las reimpresiones que vamos a tener, por ejemplo en el Duel Overload, como la gente se va a dar cuenta que estas cartas no van a estar allí, estas mismas cartas se van a encarecer. Siempre que aparecen reimpresiones, no importa de qué carta, las cartas que se tienen que utilizar en conjunto de estas mismas o simplemente cartas que son mucho más recientes empiezan a incrementar su valor solamente porque no tienen una reimpresión confirmada. Y tenemos muchos ejemplos de esto. Cuando se reimprimieron piezas importantes de los motores de las Wind Witch y de los Psyframe, las piezas faltantes se empezaron a encarecer muchísimo. Cuando se anunció la reimpresión del Psyframe Lord Omega, Psyframe Gear Gamma se incrementó muchísimo su valor. Incluso un poco después Driver también incrementó su valor cuando se reimprimió Gamma. Por la parte de las Wind Witch, cuando Crystal Wing recibe su reimpresión, Ice incrementó muchísimo su valor. Cuando se anunció la reimpresión de Ice, Glass incrementó mucho su valor. Entonces estos solamente son ejemplos por la parte de los motores. Cartas un poco más relevantes y más recientes tenemos al Borreload Savage Dragon, que cuando se anunció que la Megalata no iba a tener reimpresión del Savage Strike, esta carta elevó muchísimo su valor. Sumado a que fue una carta muy importante para la estrategia del Dragon Link y que fue lanzado el Structure Deck, esta carta se incrementó muchísimo. Incluso hemos tenido otros ejemplos más particulares. Por ejemplo, en el Battles of Legend Heroes Revenge se nos entregó una reimpresión del Borrelsword Dragon y también se importó al Black Luster Soldier, Soldier of Chaos. Cuando este set fue lanzado, Borrelsword Dragon era la carta más cara, pero cuando se nos anuncia que Borrelsword Dragon tiene la reimpresión en la Megalata, entonces la carta que le sigue, la carta que no sabemos cuándo puede tener una reimpresión, esta se disparó de precio. En este caso fue el Black Luster Soldier. Entonces creo que estos son solamente unos cuantos ejemplos que demuestran que las cartas que no tienen reimpresiones se pueden encarecer muchísimo, incluso si estas no tienen mucha relevancia en el juego competitivo, como es el caso del Black Luster Soldier. Considero que es una carta que es muy potente, pero no se puede comparar a qué tan bueno es el Borrelsword Dragon. Precisamente por esto hay dos cartas que creo que se van a encarecer muchísimo, esto en la forma de Apollousa, Bow of the Goddess y la IP Masquerena. Estas dos cartas no van a recibir una reimpresión o no deberían de recibir una reimpresión hasta el Battles of Legend del siguiente año. Precisamente como se van a entregar reimpresiones de cartas de poder en el Duel Overload, no me sorprendería que estas mismas cartas, los monstruos Link que acabo de mencionar, se vayan a encarecer muchísimo porque todavía no tienen programada una reimpresión. Se podría argumentar que estas cartas no van a ser tan relevantes precisamente por el cambio que vamos a tener en el juego, pero esto es algo que expliqué a fondo en el video en el que hablo sobre los cambios. ¿Hay monstruos de Link que van a perder muchísima relevancia? Sí. Sin embargo, los monstruos de Link útiles, como por ejemplo estos dos mismos que les estoy mencionando, todavía van a ser cartas muy caras y van a ser muy útiles. Y si ustedes tienen la posibilidad de hacerse de estas mismas cartas, va a ser mucho mejor que lo hagan ahora mismo, a esperar a que se anuncien todas las reimpresiones del Duel Overload, que la gente se dé cuenta que no estén aquí mismo y que todos vayan a correr a comprar su copia. Sé que son cartas caras y que no es tan simple como solo ir por ellas, pero si ustedes tienen la posibilidad, sería mucho mejor que ya las tengan listas, porque estoy seguro que se van a encarecer en un tiempo. Lo siguiente sería que ya estén preparados para los arquetipos y las cartas que sabemos que nos van a llegar para los siguientes 3 meses. Considero que es muchísimo mejor hacerse de las cartas en preparación y poder conseguir estas mismas a un precio bastante bajo, a esperar a que las cartas sean anunciadas y que estas mismas exploten de precio. Por ejemplo, Duel Overload es un set de reimpresiones que nos va a llegar en marzo y sabemos que nos va a entregar 30 links nuevos. Ya sabemos, me parece 7 u 8 de estos 30, entonces todavía hacen falta 22 y hay muchos jugadores que piensan que las cartas de los Link Reigns Pack van a ser entregadas aquí, lo cual no considero que sea imposible, pero no me sorprendería que guardaran alguna para el Battles of Legend. Sin embargo, lo que sí deberían de hacer es ya tener las cartas en preparación. Por ejemplo, un monstruo Link que todavía está atrapado en OCG es precisamente el Link de los Dark Lord, y precisamente por esto ya tienen todas las cartas Dark Lord, tienen motores para poder poner 2 monstruos Fairy para poder invocar esta misma, tienen las cartas Dark Lord en la rareza que quieren y muchos otros factores son los que estoy considerando que deben de estar poniendo atención. Y eso solamente hablando por el Duel Overload, pero por ejemplo en el Ignition Assault ya sabemos que nos va a llegar soporte Karakuri y Time Thief. Entonces, si ustedes están interesados en jugar alguno de estos arquetipos, sería bueno que ya tuvieran la base, que ya tuvieran sus cartas en rareza, cartas que le van a dar soporte y mucho más. Para el Eternity Code sabemos que nos tendrían que estar llegando a las cartas más potentes de Cybers, y tampoco sería una sorpresa que algún arquetipo de Cybers recibiera soporte muy importante aquí. Al momento de estar grabando este video, la carta más reciente que ha sido anunciada fue la Ghost Sister, la Hand Trap de viento, y no me sorprendería que tuviéramos alguna sorpresa para alguna estrategia de Cybers. Entonces, aquí por ejemplo sería si ya tienen esa estrategia de Cybers completa. Eso es cubriendo productos y arquetipos que ya están confirmados que van a llegar a TCG, pero incluso se pueden ir mucho más al futuro y pueden prepararse de mejores formas. Por ejemplo, el Secret Slayers ya sabemos que nos va a llegar un arquetipo de roca, de zombie y de planta. Entonces, están a muy buen tiempo de poderse hacer de cartas genéricas que le puedan dar soporte a esto mismo. Sabemos que nos va a llegar el reestructurado de
Lethal Machina Mayhem, pero después de este mismo tendría que ser lanzado el Structure Deck de los Dragunity. Entonces, a pesar de que este producto no ha sido anunciado, por la forma en que se ha venido manejando Konami, ya sabemos que este producto es el siguiente que nos va a llegar. Entonces, están a muy buen tiempo de poderse hacer de todas estas cartas en preparación. Y de nuevo, la idea de todo esto es que consigan sus cartas a muy buen precio, que las consigan en la rareza que ustedes gusten e incluso lo pueden ver como una inversión. El siguiente punto sería que voltearan a ver los decks que hicieron Burbuja, el último formato. Para los que no están familiarizados con el término de burbuja o bubble, como se le conoce usualmente, son estos decks, son estos récords que de haber tenido una victoria más, un empate menos, una derrota menos o algo que se le parezca, hubieran sido jugadores y estrategias que hubieran podido entrar al top 32 de torneos muy importantes, usualmente los YCS. Y me parece que estos son muy importantes porque muchas veces son estrategias que para el siguiente formato logran dar el salto al juego competitivo de manera definitiva. Esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Hemos tenido decks como Spiral, Subterror, Magical Musketeer, Gren Mayu, Infernoid y muchos otros más que durante un formato o más se han quedado en esta famosísima burbuja, pero estas mismas estrategias pasaron a ser decks consolidados y que son problemas para el meta. Unos incluso llegaron a ser los decks más competitivos. Precisamente considero que estas estrategias son tan importantes que ya le hice un video dedicado a estos mismos, para que le echen un vistazo, para que sepan que decks tienen muchas promesas de poder ser muy competitivos para el siguiente y hay muchos factores a considerar. Puede ser que alguna de estas estrategias vaya a recibir soporte, puede que alguna de estas estrategias no es más competitiva porque, por ejemplo, el side deck del formato lo puede castigar mucho, porque uno de los mejores decks del formato es prácticamente un counter natural, un counter perfecto para esto mismo. Entonces puede haber muchos factores por los cuales estos decks se queden muy cerca de poder dar el salto al competitivo, pero que no me extrañaría que para el siguiente formato puedan lograrlo. Hay muchos casos en los que estos decks en burbuja logran tener un muy buen recorrido, pero solamente fue eso, fue cosa de un día, pero me parece que de una manera más usual estos decks se acaban consolidando. Sumado a esto, hay que recordar que para el siguiente año vamos a tener el cambio de juego y no me extrañaría que muchas de estas estrategias se hagan todavía más fuertes. Entonces creo que son bastante importantes. Ya mencioné sus peros e incluso si quieren mucha más información, en el video hablo a fondo precisamente de todo esto, sea de los decks, de sus ventajas, desventajas y los factores que deben de considerar. El siguiente punto sería considerar a fondo todo lo que nos va a traer el cambio que se va a implementar en abril de 2020. No voy a hablar mucho de este tema porque creo que es lo que más se ha hablado durante los últimos días e incluso ya deberían de estar haciendo sus pruebas, pero hay algunos factores, algunos recordatorios muy simples que creo que deberían de tener en mente. Lo primero es que todavía vamos a estar jugando 3 meses en Lera Link, por lo que a pesar de que es bueno que ya estén haciendo las pruebas, todavía hay que jugar ciertos torneos, hay que conservar ciertas cartas. Si bien esto prácticamente genera un juego nuevo, en realidad es el mismo juego por la parte del meta. Hay muchos decks que están ganando mucho poder, mucha versatilidad, pero realmente los decks más competitivos siguen siendo exactamente los mismos. Esto no ha cambiado nada. Lo que va a cambiar el formato es precisamente las listas y quizás alguna construcción que aparezca, pero los decks más competitivos lo van a seguir siendo. Precisamente por esto todavía necesitamos una lista. Lo expliqué a fondo precisamente en el video hablando sobre el cambio de regla, pero creo que vale la pena recordar que no hay que hacer compras de pánico. Cualquier carta que consideren que va a ser muy importante ya tiene prácticamente su destino marcado. Si es una carta muy potente que prácticamente se rompe, la van a golpear en la lista. Si es una carta que se va a utilizar mucho, la van a reimprimir. Si es una carta que no acaba dando los resultados deseados, esta misma va a bajar de precio y la van a poder costear fácilmente. Entonces precisamente por esto no deberían de estar haciendo compras de pánico, ni de bases, ni de motores. Lo que sí creo que deberían de estar haciendo es estar probando y buscando las techs que van a ser muy potentes para el siguiente formato. Hay algunas que son muy evidentes y que ya sabemos, como por ejemplo Dimensional Barrier es una carta que castiga mucho a las estrategias que se basan en solamente utilizar un método de invocación. Puede ser fusión, sincro, exi, péndulo, ritual. Entonces esta es una carta que sí deberían de tener, pero hay otras cartas que no se les está dando cobertura y que van a ser muy importantes. Por ejemplo, Forbidden Apócrifa puede castigar muchísimo las estrategias de fusión, de sincro y de exi. Y si bien esto no cubre la parte de los links, va a haber mucha gente que precisamente porque no le gustaban los links, por odio a estos mismos o simplemente por construcciones que no son muy buenas, solamente se van a estar enfocando en un tipo de invocación y esta carta puede ser algo que los castigue mucho. Continuando con este mismo punto de jugadores que están abandonando los links, Nightmare Griffon es una carta que castiga muchísimo el no tener links en el campo. Entonces una estrategia ni siquiera debe de ser tan potente para poder utilizar el máximo poder de esta carta. Si logran poner a Nightmare Griffon en su zona principal, en conjunto de un monstruo o dos que lo puedan proteger, que puedan ayudar a interactuar con el oponente, prácticamente le están poniendo un skill drain al oponente para monstruos que son invocados de manera especial. Entonces es esto lo que pienso que deberían de estar buscando. Son cartas tech que pueden castigar mucho más. Y estos son solamente unos ejemplos de cartas que creo que deberían de estar consiguiendo y de estar volteando a ver, porque son muchas cartas que la gente está ignorando porque están yendo más por
por la emoción de lo que está ganando poder y no sobre cartas tech que van a ser mucho más potentes para el siguiente formato, como es el caso de estas tres que les menciono. Y el último punto sería que se aseguren que tienen todas las cartas de su deck. Y esto va a sonar muy tonto y muy extraño porque si no tienen todas las cartas de su deck, ¿cómo es que lo están jugando en primer lugar? Pero me refiero hablando de rarezas, cartas en la lista de su mismo arquetipo y cartas en la lista que le podrían dar soporte a su arquetipo. Para hacer mucho más claro este punto, vamos a utilizar dos arquetipos, que son el Burning Abyss y el Trickstar. Considerando cómo evoluciona el juego, cómo estos decks están golpeados, el cambio que vamos a tener el siguiente año y muchos otros factores más, no sería raro que viéramos muchos movimientos que pudieran favorecer estas estrategias. Por ejemplo, para el Burning Abyss deberían de estar seguros que tienen su segunda y tercer copia de Beatriz, de Graf y de Seer. Deben de asegurarse que tienen todas estas piezas por cualquier cosa que llegue a pasar en la siguiente lista. Burning Abyss ya no es una amenaza para el meta y si bien el cambio de juego lo hace mucho más fuerte, no sería raro que pudiéramos ver el movimiento de alguna o varias cartas que le den soporte. Incluso podríamos ver movimiento de otras cartas. Por ejemplo, That Grass Looks Greener es una carta que hace que el Burning Abyss se haga muchísimo más potente. Fairy Tail Snow es una carta que le da soporte de manera indirecta. Estas son las cartas que considero que deben de tener listas porque lo que vamos a tener el siguiente año, sea por las listas que se nos vayan a entregar o por el cambio de juego, va a cambiar prácticamente todos los decks que conocemos. No sería raro que muchas de las cartas en la lista sean liberadas simplemente porque ya no son una amenaza. El otro deck, por ejemplo, serían las Trickstar, y las Trickstar solamente tienen su campo atrapado en la lista. Y esto ya lo hemos hablado muchísimos jugadores, el campo no es en realidad un problema. Tiene un efecto muy potente, sí, pero no se puede comparar a la potencia que tienen los decks más competitivos en este formato. Por la parte de las Trickstar me voy a orientar un poco más hacia su rareza. Trickstar tiene la Lycoiris, que esta existe en Ultimate, y precisamente por el nulo uso de las Trickstar en el meta, esta carta es ahora muy barata, y si el campo se llega a mover incluso a 2, esta carta va a explotar por completo. Crimson Heart es una carta que fue lanzada en la Shonen Jump, y esta carta también es muy barata precisamente por este mismo factor. Tenemos el token de las Trickstar, tenemos la base Trickstar en su edición original, entonces hay muchas formas de poder sacarle provecho a esto mismo. Sea como una inversión o que ustedes estén utilizando estos decks, sería muy bueno que ya tengan todas las piezas porque no sabemos qué pueda suceder en el futuro. Y esto solamente mencionando dos arquetipos, pero me parece que cualquier deck puede tomar ejemplo de esto mismo, sea por la parte de la rareza, sea por parte de cartas que tienen en la lista o cartas que están en la lista desde hace mucho tiempo, pero que de ser liberadas le van a dar mucha potencia a su deck. Creo que son cartas que ya deberían de tener. Lo peor que podría pasar es que los movimientos en la lista no sucedan y se queden con la estrategia de la misma manera, pero por la forma en que evoluciona el juego, como cada vez se hace más rápido y más agresivo, sobre todo con los cambios que se nos van a implementar, no sería raro que estas cartas pudieran salir, estas mismas se vayan a encarecer, y esto es simplemente para que tengan su deck completo para cuando liberen sus cartas lo puedan disfrutar como ustedes quieran, sea máximo poder en máxima rareza, o si simplemente lo quieren ver como una inversión, sigue siendo algo muy inteligente. Muchas veces esto puede parecer un gasto innecesario, pero yo soy de la idea de que es mucho mejor hacerse de las cartas en las cuales están interesados cuando nadie las está volteando a ver, cuando las rarezas altas tienen un precio muy bajo precisamente por esto mismo, a cuando se anuncia soporte, cuando liberan cartas, cuando este deck vuelve a tener atención y estas mismas cartas se empiezan a encarecer solo por eso. Y esos son todos los consejos que tengo para este video. La idea es que revisen si tienen todas las cartas que necesitan para el siguiente año, que le echen un vistazo a decks que son importantes o que prometen ser bastante importantes y que en general puedan sacar el máximo provecho de sus cartas, sea que consigan lo que les haga falta o sea que se deshagan de las cartas que podrían ser reimpresas, que podrían ser golpeadas o que podrían perder relevancia. Creo que son muchos los factores que hay que considerar avanzando al siguiente año y un recordatorio me parece que no está de más. De nuevo, muchos de estos consejos quizás no estén de acuerdo o quizás incluso hayan faltado, pero creo que esto no está de más y siempre es algo bueno estarle echando un vistazo, sobre todo por la parte de la preparación. Y con esto prácticamente estamos cerrando el año. Este es oficialmente el último video que voy a lanzar por ahora y debo decir que este proyecto creció mucho más de lo que yo hubiera esperado. Si soy honesto, comencé a hacer los videos para simplemente poder informar a mis amigos y quizás algunas personas que llegaran a encontrar el canal, pero la respuesta que he tenido de todos ustedes ha sido impresionante. Ojalá haya hecho alguna diferencia para bien, he hecho mi parte, he hecho lo que considero que ha sido lo mejor. Quizás algunas de mis opiniones no sean las mejores, pero al final de cuentas son eso, son mis opiniones. Quisiera agradecerles a todos los que están viendo los videos de manera continua, en verdad significa muchísimo para mí. Esto es algo que he disfrutado muchísimo, me encanta este juego como lo pueden ver. Hay una muy buena razón por la cual puedo hablar hasta por los codos precisamente de este tema que tanto me apasiona y en general quisiera agradecerles a todos porque jamás esperé tener este tipo de respuesta. No me deja de sorprender la cantidad de vistas, de suscriptores, de comentarios, la respuesta que tiene el público en general, que cuando alguien me llegue a encontrar me diga que le gustan los videos, significa muchísimo y espero que el tiempo que pueda hacer estos videos siga siendo tan significativo
significativo para ustedes como lo ha sido para mí. Sin embargo, creo que todavía hay mucho que mejorar y me gustaría que dejaran en los comentarios todo lo que quieren ver el siguiente año y también lo que no quieren ver. Por ejemplo, las coberturas a los Structure Decks. Yo sé que soy un jugador pésimo, yo mismo lo he mencionado que mi calidad como jugador es muy baja y si precisamente esto ya no lo quieren ver en el futuro, háganmelo saber. Asimismo, si hay cosas que quisieran ver más, como por ejemplo los análisis a fondo para los arquetipos, los combos, coberturas de los sets, todo lo que ustedes quieran ver para el futuro, por favor déjenme en los comentarios. Usualmente trato de responder todos los comentarios de cada video, pero cada vez está siendo un poco más difícil. Sin embargo, para este en específico que quiero saber lo que quieren ver para el futuro y también qué no quieren ver, voy a tratar de poner especial atención. De nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo, ha sido un viaje increíble, me la he pasado muy bien y simplemente nos vemos el siguiente año, que promete ser un año excelente, vamos a tener muchos cambios y ojalá yo pueda hacer de alguna forma una diferencia para que ustedes disfruten tanto el juego como lo disfruto yo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de los consejos, ¿les ayudaron? ¿No les ayudaron? ¿Consideran que hay algo que les faltó? Y en general, ¿cuáles son sus planes para el siguiente año considerando los puntos que cubrimos en el video? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.